amados hermanos, muy buenos días y feliz sábado a todos. Nos da gusto saludarles nuevamente en este día, dándole la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos de nuestras iglesias acá en el distrito Georgia Norte y también a todos nuestros queridos amigos que nos sintonizan por este medio en todas partes del mundo. Bien, queremos invitarles ahora a que cantemos el himno tema de nuestra programación, Más de Cristo en el Hogar. Hay problemas en la vida que no tienen solución y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor.
Sí, apreciados amigos, y ahora les invitamos a que gentilmente inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias una vez más por permitirnos compartir con nuestros hermanos el estudio de tu palabra en este tu día santo. Te invitamos para que continúes con nosotros en toda la programación y que todo lo que vayamos a estudiar, el mensaje también de los signos, pueda llenar una necesidad espiritual en la vida de los hermanos. Todo te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en el día de hoy pues tenemos tres invitados, tres ancianos de nuestra iglesia que tendrán a cargo el repaso de la lección número 6 del folleto de la escuela sabática que hemos estado estudiando durante la semana. Es el hermano Daniel Tamay de la iglesia de Dalton. También tenemos al hermano anciano Jesús Hernández, también pastor laico. Y también tenemos de la iglesia de Cartersville, Georgia, al hermano, hemos invitado al hermano Daniel Reyes. Así que bienvenidos hermanos. Tienen ustedes el tiempo para repasar la lección. Que Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, continuamos nuestra programación en este día sabático y vamos a adentrarnos ahora en este momento al repaso de la lección. Y para esto hemos invitado al anciano de nuestra iglesia, el hermano Daniel Tamay, de la iglesia de Dalton, y vamos a pedirle que tenga la gentileza de dirigirnos en oración para el estudio de la palabra. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, en esta hora estamos agradecidos con usted, Padre, porque nos da la oportunidad de seguir alabando tu nombre a través de las redes, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros, de cuidarnos, de estar siempre atento a nosotros, Señor. Alabamos tu nombre por ello. Te rogamos que en esta hora, al repaso de la lección, al estudio de tu palabra, que tú estés con nosotros y, Señor, tú nos sigas bendiciendo. Te rogamos que bendigas a cada hermano que escucha esta transmisión, que pueda sacar provecho, Señor, para grande su vida espiritual para cada uno de nosotros. Rogamos que bendigas al pastor, su familia y todos los que están haciendo a cabo de llevar este mensaje a través de las redes, Señor. Amén. Tu protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, continuamos. Gracias, hermano Daniel, por esta linda oración. Y ahora pues tenemos a varias personas que van a participar del repaso. Tenemos también al pastor laico, el hermano Jesús Hernández, que estará con nosotros. También tenemos otro anciano que más adelante se va a incorporar, el anciano de la iglesia de Cartersville, el hermano Daniel Reyes. Así que le damos la palabra al hermano Jesús Hernández. ¿Te encuentras ahí? Sí, buenas tardes, buenos días, pastor. Muy bien, buenos días, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos el nombre de Dios por darnos la oportunidad de conectarnos y en este medio, pues, tener el repaso virtual de la lección de la escuela sabática. Más adelante tenemos a otro hermano que se nos va a conectar. Amén, gloria a Dios. La lección con que nos toca repasar en esta semana lleva como título ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Puedes darnos ahí la introducción de la lección, hermano? ¿Cómo no? El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 11:6 y dice, pero sin fe es imposible
agradar a Dios, Amén. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Leer la Biblia significa interpretar la Biblia. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué principios utilizamos? Por ejemplo, ¿cómo abordamos los diferentes tipos de escritura que encontramos? El pasaje que estamos leyendo es una parábola, un sueño profético, simbólico o es un relato histórico. Esto implica un acto de interpretación en la Biblia. Ahora, a veces no es lo mismo leer una historia, un documento legal, no es lo mismo que lo lea un pastor, un niño, un adulto, un abogado. Es lo mismo leer el idioma original que es traducido. Todos estos factores afectan a la hora de interpretar un escrito. Esto es perfectamente aplicable a la Biblia. Nadie puede leer la Biblia de una forma absolutamente neutral. ¿Cómo pues podemos hacer una interpretación correcta de la lectura de la Biblia? ¿Qué afecta nuestra interpretación? En primer lugar, las presuposiciones. Vamos a ver en esta semana qué es lo que afecta la interpretación. ¿Por qué necesitamos la interpretación? En el día domingo me llamó la atención acerca de cómo los discípulos, el día que se les apareció Jesús, estaban presuponiendo. ¿Por qué? Porque los dos discípulos que iban de camino a Maús, Jesús les estudió la Biblia, toda la Biblia les estudió, ahí menciona que le leyó el libro de Moisés, de los profetas y de los salmos. Ajá. Ahí les dijo que le leyó toda la Biblia y la interpretó muy bien. Pasó prácticamente todo el Antiguo Testamento, porque Todo el Antiguo Testamento. desde los 5 libros de Moisés a través de los profetas y después continuó hasta los salmos, así que yo creo que no se quedó nada de los 39 libros que Jesús no se lo haya recordado. Muy bien, adelante, hermano. Ahora, cuando se les apareció, ellos regresaron y se les apareció, apenas le estaban contando a los demás, ellos dos, cuando se les apareció Jesús. Y ellos se asustaron, se espantaron, pensaban que era un espíritu, estaban haciendo presuposiciones. Ajá. Pero entonces hasta el final, dice que Jesús les abrió el entendimiento. Hasta el final ellos entendieron, porque Jesús les dijo, todo lo que estaba escrito en la Biblia se ha cumplido. Entonces dice que Jesús les abrió el entendimiento. Ahora, ¿cómo todos nosotros siempre, la mayor parte de las veces, todos estudiamos la Biblia y tenemos presuposiciones cada uno? Nadie estudia la Biblia así como lo ve. Todos vamos pensando en algo. Ahora, dice que Jesús les abrió el entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos entender e interpretar la Biblia? Solamente con el Espíritu de Dios. Jesucristo nos dijo que los iba a dejar el Consolador uno igual que Él. Así como Jesús anduvo con los discípulos, Él se fue al cielo, pero les dejó el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Ajá. Quiere decir de que cuando vamos añadiendo a lo que estás diciendo, nosotros tenemos que ir a la Biblia como si fuera un niño. No tener preconceptos ya concebidos
de ideas, sino porque la Biblia es su propio intérprete, ¿no? La Biblia es su propio intérprete. Si nosotros vamos a Interpreta pensar sola. que la sabemos toda, entonces lo que queremos es hacemos que la Biblia piense como nosotros pensamos y debe ser lo contrario, nosotros pensar como piensa la Biblia. Muy bien. La traducción. Ajá. Traducción y interpretación. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. En el Antiguo Testamento se escribió principalmente en el hebreo, con algunos pasajes arameo, mientras que el Nuevo Testamento se relata en griego. Coín y la mayoría de las poblaciones mundiales actuales no hablan ni leen esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen equivalente exacto en el otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermética teológica o bíblica. Ajá. ¿Qué podemos decir de la palabra griega hermética, de la que proviene la palabra hermética? Interpretación de la Biblia se deriva del dios griego Hermes. Hermes era considerado un emisario y mensajero de los dioses y por ende era responsable de, entre otras cosas, traducir mensajes divinos para el pueblo. La cuestión fundamental para nosotros en lo que respecta a la hermenéutica es que a menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de traducciones. Afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. Pero me gusta aquí, mire, pastor, no necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las escrituras. Uh-huh. O sea que no necesitamos cómo, sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos, también es importante, como vemos en Lucas 24-27. Ese es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto y a nuestra vida actual, como lo muestra el versículo de Lucas 24-27. Es interesante que necesitamos leer el texto, el contexto que está para poder entender y buscar otras traducciones de la Biblia. ¿Cómo los puede allí en la traducción de la interpretación, pastor, decir un poco más acerca de la hermenéutica? Bueno, como bien estás expresando, la hermenéutica no es otra cosa que la interpretación bíblica, ¿ves? Y necesitamos que la interpretación sea clara. Y en la Biblia aparecen diferentes pasajes. Por ejemplo, en la Biblia dice el apóstol Pablo que Dios le dio a unos don de milagros, otros don de profecías, para que profetizaran. Dice que también aparecen otros textos ahí en la lección, que dice que halló primero a su hermano Simón y había en Jope una discípula llamada Tabita, comenzando con Moisés y siguiendo a los profetas. Bueno, eso es lo que realmente los textos que aparecen ahí en la lección. Es decir, de que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, aparecen diferentes
personajes que recibieron don, ministerios, lo desarrollaron literalmente. Personas que fueron protagonistas, como en Jope, Tabita, que era una protagonista, una fiel discípula. Gloria al Señor. Es decir, de que la Biblia es algo real. Tenemos que interpretarla como algo real, no generalmente como cosa simbólica. Bien, le damos la bienvenida al hermano Daniel, Daniel Reyes, gloria a Dios. Daniel, pudiera dar un aporte aquí a la sección del lunes. Aquí estamos con el anciano de la iglesia de Dalton, el hermano Jesús, acerca de la hermenéutica, acerca de la interpretación, la sección del lunes. ¿Qué nos pudieras decir acerca de aportar algo acerca de esta sección de la lección? Muy bien, cuando hablamos de la interpretación de la palabra de Dios, es un tema que a través de los años muchas personas han tratado de interpretar, tratando de incluir ideas, opiniones, filosofías y tendencias. Y la palabra de Dios no debe ser interpretada de esa manera. La palabra de Dios tiene la herramienta más fuerte para interpretarse a sí mismo y es el auxilio del Espíritu Santo. Vemos en esta parte del lunes que la Biblia fue escrita en un idioma que ya hoy no existe y que para traer el contenido original a los idiomas modernos de hoy y que ese mensaje nos llegue a nosotros ha sido una tarea muy difícil, muy difícil. Y las traducciones se pierde mucho contenido, pero hay algo que siempre ha sido igual desde Adán y Eva en el Edén hasta el día de hoy, y es la necesidad del ser humano de un Salvador. Amén. Que haya una interpretación que muchas personas tengan errónea, la palabra de Dios apela al corazón del ser humano. Todos necesitamos un Salvador. Y no importa el tiempo, la cultura, los años, el idioma, no importa dónde estemos. Todos necesitamos un Salvador y la palabra de Dios es clara y específica cuando apela al corazón de los hombres en busca de arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Gracias por tu aporte, hermano. Quédate por ahí. Ahora Jesús, tal como venías diciendo, aquí en la sección del martes aparece que tiene que ver la cultura con la interpretación de la Biblia. Ahí podemos ver a Pablo, que llegó allá a la ciudad de Atenas, por ejemplo, donde había mucha cultura, también eran muy supersticiosos, muy religiosos, y él dijo, bueno, yo tengo que cambiar la metodología para alcanzar a esta persona con el evangelio. Y comenzó a hablar filosóficamente, no tuvo mucho resultado, pero ¿qué nos puedes aportar acerca de eso, de esa experiencia de Pablo? La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. Como Pablo en Hechos 17:26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer estos versículos. Afirma la realidad que el mundo pasamos por alto. Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo común que une a todas las personas, a pesar de sus diferencias culturales. Eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad, como estaba diciendo hermano, de la salvación, no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras, que somos nosotros, que leyeran la palabra de Dios, comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos.
El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios, aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en unas culturas muy diferentes a las nuestras. Las verdades que contienen son tan relevantes para nosotros hoy como las primeras personas que escribieron la Biblia. O sea, la palabra de Dios es para todas las culturas. Amén. No, todos necesitan, todos somos creados de un mismo, de nuestro Dios. O sea, todos necesitamos hablar, no importa qué cultura seamos. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Qué puedes aportarnos acerca de esto, hermano Daniel? Mira, es interesante, en adición a lo que el hermano acaba de decir, esta parte del martes es interesantísimo. A veces nosotros queremos acomodar el evangelio a la cultura. O la cultura al evangelio, perdón, la cultura al evangelio y traer todas nuestras tradiciones al evangelio. Eso no funciona así. El Espíritu Santo hace un trabajo en la vida de cada individuo a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo es un maestro. Lo vemos aquí en la sinagoga de los judíos, presentando a Cristo y solo a Cristo crucificado. En el aerópago, delante de mucha gente, delante de grandes sabios de su tiempo, de grandes teólogos de su tiempo, Pablo allí se presenta con fuerza y poder, presentando a Cristo y solo a Cristo. Y me gusta una de las palabras del apóstol Pablo que dijo en una ocasión: yo me he hecho de todo un poco para alcanzar a algunos. Así que Pablo es multicultural, traspasa los idiomas, las culturas, las religiones, traspasa todo lo que hay con tal de llevar a Cristo y solo a Cristo. Es un ejemplo precioso, un ejemplo maravilloso que hoy nosotros como iglesia tenemos para presentar a Cristo con poder ante nuestro prójimo que nos rodea. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Muy bonito aporte. Quiere decir de que las culturas no deben de ser un impedimento para que nosotros aceptemos a Cristo. Hay personas que por su cultura, porque nacieron en un país determinado, personas que se visten de esta manera, que hablan de esta manera, de la otra, que se visten así, ¿ve? Y entonces eso muchas veces impide que el evangelio camine y que las almas sean alcanzadas. Así que, como la estudiábamos al principio, de que la Biblia fue escrita ya en el Medio Oriente, por ejemplo, y sin embargo, la Biblia se escribió hace miles de años y nos llega a nosotros y tiene un valor extraordinario. Y fue escrita en personas por otra cultura, sin embargo nosotros que tenemos culturas diferentes, pues la aceptamos y la ponemos en práctica en nuestra vida. Muy bien. A ver, Jesús, dinos algo acerca de la lección de la sección del miércoles. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. ¿Tú crees que realmente esto sea un impedimento? Vivimos ya 6.000 años de pecado. La naturaleza se ha ido degradando. El hombre se ha ido degradando lentamente. ¿Tú crees que esto sea un impedimento para que nosotros podamos tener una clara interpretación de las escrituras? ¿Qué piensas tú? Claro que sí, el pecado es una barrera importante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico. Es el pecado. El pecado afecta la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. El orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestras propias opiniones, todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra de Dios. Por esa razón debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por las Escrituras. Y dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros a pesar de nuestro pecado para
conducirnos a toda la verdad. Es interesante que Jesús le respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Es interesante ahí como el pecado, por nosotros mismos no podemos ir a la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos hace llevar a la palabra de Dios, porque nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza, nos impide acercarnos a leer la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía. Por eso cuando uno dice, muchas veces no tengo ganas de leer la palabra de Dios, pero la que está diciendo, léela, estúdiala, es el Espíritu Santo. No es que uno tenga deseos, sino el Espíritu Santo es el que nos hace llevar a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué puedes añadir acerca de esto, hermano Daniel? No, está muy claro la explicación del hermano Jesús. Aquí vemos que por desgracia el pecado vino y dañó todo, oscureció el pensamiento de los hombres. Así es. Y hoy nosotros vivimos envueltos en un mundo que no nos deja ver con claridad el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por casi 6,000 años, como dice Elena G. de White, Satanás ha lanzado las batallas más fuertes contra la raza humana, contra los hijos de Dios, para destruirlo. Y esa guerra que ha lanzado es una guerra espiritual, donde la mente, el corazón lo confunde. Llega la duda, llega el dolor a veces de un ser querido que muere y inclusive cuestionamos la bondad de Dios. Todo esto lo hace el enemigo con tal de distorsionar la verdad del corazón. Pero cuando entendemos que ahí está el Espíritu Santo, cuando entendemos que la oración está disponible ahí para clamar, pedid y se os dará. Cuando pedimos al Señor, Señor nos da sabiduría, nos aclara la mente y podemos ver como un espejo las verdades bíblicas desde una perspectiva espiritual. Amén, gloria a Dios. Bien, hermano querido. Entonces, a manera de resumen, me gustó mucho esta sección del miércoles, porque es cierto que el pecado ha hecho mella en nuestra mente. Entonces, muchas personas se acercan a estudiar la Biblia con duda. Muchos están dudando por ejemplo, del capítulo 1 de Génesis y no creen en la creación. Piensan que este mundo se vuelve materialista, en un mundo materialista. Otros no creen en los milagros. Piensan que la Biblia hay que quitarle los mitos. Y entonces ahí, cuando usted estudia la Biblia de esa manera, imagínense ustedes tienen una serie de preconceptos que eso le afecta en la comprensión genuina de la palabra de Dios. Entonces, otras personas pues van con orgullo pensando de que, bueno, conocen los idiomas originales, el griego, el arameo, y entonces pues se creen superiores a los demás, cuando la Biblia hay que ir en una forma sencilla, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a entenderla. Muy bien, pasamos aquí a la sesión del jueves, por ejemplo. A ver, Jesús, y luego le pedimos al hermano Daniel que haga un resumen total de la lección. ¿Por qué es importante la interpretación? La introducción nos habla de Esdras, el sacerdote Esdras, cuando llegó a Jerusalén, y ellos había habido una apostasía general, y entonces formó allí una plataforma y comenzó a tener la lectura. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la gran revolución que hizo la lectura de la palabra de Dios y que Dios usara a este sacerdote consagrado y en qué forma lo hizo a la congregación? Voy a leer Nehemías 8:8. Me gustó cómo dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. O sea que
se congregaron y dice que la hablaba y la entendían. Dice el tema, pero ¿qué es lo que el hermano Daniel dijo al principio acerca de la salvación? Dice, el tema más importante en la Biblia es la salvación y cómo ser salvos. Después de todo, ¿no es esto lo que más importa a largo plazo? ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo lo que en el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma? Pero saber que la Biblia nos enseña acerca de la salvación depende mucho de la interpretación. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en lo entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Amén. De hecho, incluso en la época de los apóstoles ya se habían infiltrado errores teológicos en la iglesia, sin duda, respaldados por falsas interpretaciones de las escrituras. Muy bien, exacto. Y entonces, no todas las escrituras fueron escritas en una forma clara. Hay textos que son difíciles, porque ese fue el testimonio del apóstol Pablo, de Pedro, acerca de los escritos de Pablo. Él escribe diciendo que hay algunas cosas difíciles de entender. Y él decide esto, que nosotros no debemos de pensar de que lo sabemos todo. No, nosotros podemos explicar algunas cosas de la Biblia, pero lo más importante del estudio de la Biblia, como dice la introducción de la nota, es que la Biblia, usted estudia la Biblia con el objetivo de que alcanzar salvación. Hay personas que quieren dominar todas las profecías, le dan una explicación a todas las profecías y quieren que la Biblia, que en la iglesia nada más se hable de profecía, de los tiempos del fin. Sí, es bueno conocer la escatología, los tiempos del fin en los cuales estamos viviendo, pero lo más importante es que nosotros encontremos a Cristo, a Jesucristo y este crucificado. Bien, hermano Daniel, voy a dar un resumen de toda la lección, ya que te incorporaste ahora. Muy bien, te vamos a dar esa oportunidad, ese privilegio de que cuál es el tema central de la lección, la cual hemos estudiado. Es interesante entender la interpretación de la palabra de Dios. Amén. Y me gusta ver cómo la iglesia usa la terminología de la hermenéutica para poder dar una explicación al texto bíblico a partir del contexto. Y eso es interesante. Acá en la parte inclusive del jueves quiero señalar que el apóstol Pedro hace un señalamiento acerca de los escritos de Pablo, donde él señala que son muchos los indoctos que tuercen el mensaje del apóstol Pablo para su propia perdición. Y eso lo vemos muy cotidianamente en nuestra generación. Usted hoy prende la televisión y ve muchos predicando un evangelio distorsionado, sin usar el contexto de los textos. Ponen un texto y hacen un tremendo sermón fuera de contexto, y eso no es el evangelio. El evangelio tiene que ser la Biblia completa. Tiene que entrar en contexto. Si vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, tenemos que ver que hay 7 iglesias que están en secuencias en la historia y que obedecen a un tiempo dentro de la iglesia cristiana. Lo mismo que al predicar sobre cualquier tema debemos entrar en contexto. Y muchas personas lo tuercen a su propia opinión o a su propia conveniencia, con tal de lograr ciertos objetivos. Y hoy eso lo vemos muy, muy popular en muchas de esas llamadas, de esas megas iglesias, donde se tienen a muchas personas al gusto de ellos, no a lo que dice la palabra de Dios. Así que a la palabra de Dios hay que ir con una mente abierta, sin prejuicio. Hay que ir
con un corazón humilde en la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas. De esa manera, aunque hayan cosas que nosotros no entendemos, el Espíritu Santo hace una labor extraordinaria en nuestra vida, que podemos entender el mensaje y podemos alcanzar la conversión de nuestra vida, podemos alcanzar a otros y podemos, al final de la historia, alcanzar la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues muchas gracias a los tres ancianos que han cooperado, el hermano Daniel Tamay, que tuvo la oración inicial, el hermano Jesús, anciano también de la iglesia y pastor laico de la iglesia de Dalton, y el hermano anciano Daniel Reyes. Que Dios les bendiga y que este repaso de esta lección que hemos estudiado durante esta semana pues nos haya ayudado, ¿verdad?, un poco más a fortalecernos en la fe y sobre todo a aferrarnos a la promesa divina de su pronto regreso. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias y le invitamos para que continúen con nosotros en el resto de la programación de este día. Bendiciones a todos. Que Dios les guarde. Amén. Sí, amados hermanos, esperamos que se estén gozando y alegrando en el estudio de la palabra de Dios. Ahora quiero invitarles a todos a que busquemos en nuestro signario salino 206, Padre, tu palabra es. Cantemos con entusiasmo y gozo en nuestros corazones este precioso himno. Sí, mis apreciados, queremos dedicar ahora unos minutos a tener algunos anuncios. Bien, como es sabido de ustedes, de todos nosotros, todavía las iglesias quedarán cerradas según la orientación que hemos recibido de nuestra conferencia, la South Atlantic Conference, durante todo este mes de mayo. Pero estemos atentos hasta que se dé ya el aviso final de que podemos congregarnos en nuestros templos. Se está valorando esa posibilidad, pero bien, tenemos que estar muy pendientes a las noticias. Ya sabemos de que aquí en los Estados Unidos hay más de
1 millón de casos de personas contagiadas y también han fallecido lamentablemente más de 75,000 personas. Así que a los familiares de estas personas que han descendido al sepulcro, al sueño, como dice la palabra de Dios, pues le damos nuestro pésame, más sentido pésame, y oramos. Algunos hermanos de nuestra iglesia también han descendido a la tumba. Esperamos que en el día glorioso de la resurrección, de la venida de nuestro amado Salvador Jesús, sean levantados cuando el Señor regrese con voz de mando, con voz de trompeta de Dios. Dice la Biblia que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiera Dios que podamos mantener esta gloriosa esperanza y este glorioso consuelo en nuestros corazones. Así que para los familiares de aquellos amigos y hermanos que descansan en el Señor hasta la segunda venida de Cristo, les decimos que nuestras oraciones, nuestras plegarias continuarán diariamente para que Dios les dé fortaleza espiritual para pasar este difícil trance de dolor. Bien, hermanos queridos, pues queremos hacer un llamado a la adoración para el segundo servicio, culto de adoración. Queremos ahora meditar en las letras, en las hermosas letras del himno número 33. Bien, oremos. Nuestro Dios y Padre, elevamos nuestras voces a ti, primeramente en agradecimiento por ser tan bondadoso, porque has cuidado de nosotros, por ser un Dios amante, misericordioso y perdonador. Ahora, al dar inicio a este culto de adoración, te invitamos para que continúes con nosotros mediante la presencia de tu Espíritu Santo y nos ayudes a grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día. En el dulce nombre, por los méritos de Jesús, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias en la segunda carta o epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3
y en el versículo 11, también 12, 13 y 14. Dice así, solamente leeremos la introducción de algunas porciones de estos versículos. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, esperando y apresurándoos, tal como lo dice la introducción de estos versículos bíblicos, esperando y apresurándoos. Yo creo que es un mensaje real y muy adaptable a los tiempos en los cuales estamos viviendo. El versículo dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Creo que realmente nuestra mirada debe de estar enfocada a este glorioso evento que por muchos años hemos estado esperando. Pero dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Gloria a Dios, porque muy pronto veremos hecha realidad nuestros sueños y estas promesas se cumplirán. Y el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, si existe algo que la mayoría de los creyentes y muchos de los no creyentes estamos completamente de acuerdo, es que realmente vivimos en tiempos difíciles, ¿sí o no? Estamos viviendo en los tiempos escatológicos, en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Los estudiosos, por ejemplo, de la palabra de Dios, y yo me encuentro entre ellos, estamos completamente convencidos de que al ver el cumplimiento profético, cada vez más nos acercamos al desenlace final del maravilloso encuentro con nuestro amado Salvador Jesús, como dice el profeta Isaías. Dice que se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todas estas cosas han de ser deshechas. Así acentúa el apóstol Pedro el mensaje de esta mañana. Todas, sin incluir ninguna, han de ser deshechas. El apóstol aquí nos está enviando un doble mensaje de advertencia. Número 1, que Dios destruirá todo con el fuego de Dios, purificará la tierra, que los juicios de Dios serán derramados sin mezcla de misericordia. Por eso nos advierte para que nos pongamos, no pongamos nuestro corazón en las cosas de esta tierra, en las cosas terrenales, para que no perezcamos juntamente con ellos, sino en las cosas de valor eterno. Aparecen claras las indicaciones, la invitación de vivir vidas como vidas santas, es decir, dedicados y consagrados para Dios. Hace un tiempo atrás, tomando una clase de maestría pastoral en la universidad, el profesor nos indicó a todos los alumnos que estábamos allí presentes que expusiéramos un tema que era de nuestra predilección, que estábamos inclinados a predicar siempre. Bueno, pues unos decían que siempre se sentían inclinados a predicar acerca del santuario. Otros habían escogido siempre en sus vidas, no sé por qué, el tema de la reverencia. Otros se expusieron de que se sentían inclinados a predicar mayormente acerca de la ley.
otros decían de que no sabían por qué ellos hacía énfasis siempre en el tema de la justificación por la fe. Pero bueno, en mi tema predilecto fue acerca de la santidad, de la santificación. Al final de la clase, uno de los jóvenes ministros que se encontraban allí presente me llamó aparte y me dijo: yo realmente no estoy totalmente convencido y de acuerdo con ese tema de la santidad. Creo que realmente, y me regaló un CD, traía a su mano un CD que lamentablemente lo extravié, no lo escuché, porque hubiera querido saber de qué trataba aquel CD, y me dijo: mira, escucha este CD. Yo realmente pienso de que en mi escudriñamiento de que eso es una falacia, me quiso decir, ¿no? No usó esa palabra, pero sí quiso decir de que realmente era casi imposible llegar a ser santo aquí en la tierra. San Pablo no estaría muy de acuerdo con el pensamiento de aquel joven ministro, con aquel planteamiento, porque el apóstol Pablo nos dice allí en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, es cierto de que el apóstol Pablo nunca se consideró un hombre santo, en el sentido de, bueno, santo era porque estaba apartado para Dios, para la predicación, el mismo Dios lo había apartado, pero en sí pensaba de que le faltaba mucho por llegar a la estatura de la santidad que Dios exige de cada uno de nosotros. Y yo creo que realmente este es nuestro propósito. El propósito de Dios es que nosotros nos apartemos del mundo y que vivamos una vida consagrada, dedicada a Él. Y finalmente, cuando Cristo venga, pues suplirá lo que os falte en Cristo Jesús. Ahora, Dios nos llama no porque seamos santos, sino por lo que podamos llegar a ser en su nombre y a través de su gracia y su justicia. El Señor cubrirá nuestra falta, cubrirá nuestras vidas con su manto de justicia y nos hará idóneos para el cielo. Transformados por su gracia. En mi país, tuve el privilegio de visitar 5 prisiones y dar asistencia religiosa durante cierto tiempo, mientras que me trasladaban de un lugar a otro. Y allí en una de las prisiones, un día el guardia me dijo: bueno, mire, hay una persona que ha pedido que se le dé asistencia religiosa. Y se apareció con aquel hombre, era un ex adventista, o bueno, yo no sé si llamarlo ex adventista, porque todavía él mantenía de los principios, la creencia adventista. Y el delito de aquel hombre era de que un ataque de celo hirió a su esposa, y su esposa murió en camino al hospital, dejando, bueno, un niño de pocos años. Estaba purgando allí una condena de 20 años, lamentablemente. Pero él mantenía en su corazón la esperanza de que Dios lo perdonara, la esperanza de llegar después a regresar a su iglesia, a predicar la palabra con más énfasis, y llegar a ser un hombre santo también en el Señor, fiado y confiado de que la justicia de Cristo lo cubriría. Ahora en Jeremías capítulo 13 versículo 23 nos dice la palabra: es posible que el etíope cambie su piel o su pellejo y el leopardo sus manchas. Realmente eso es casi imposible, ¿no? Y así nosotros, que estamos habituados a hacer el mal, podremos llegar a hacer el bien. Solamente, hermanos queridos, por la gracia de nuestro amado Salvador Jesús,
es que podemos ser transformados. Cada célula de nuestro cuerpo, cada nervio, todo aspecto de nuestro cuerpo puede llegar a ser transformado por la gracia y el poder de Jesucristo. La Biblia también presenta el caso de David en el Salmo 51, un hombre que había cometido recientemente un caso de asesinato, también de adulterio, un año completito hasta que llegó el profeta Natán y le expuso allí su pecado, y él reconoció y le dijo: ciertamente he pecado. Pero el profeta Natán, ¿qué cosa le dijo? No, también Dios ha remitido tu pecado. Y luego se nos dice en Hechos 13:22 de que Dios da testimonio de David diciendo que era un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo entendemos esto? De que es por medio de Jesús, la justicia de Cristo, es que nosotros podemos llegar a ser santos, completamente santos. Dios nos reconocerá como perfectos a través de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ahora dice la segunda parte de nuestro mensaje que debemos de vivir una vida piadosa, de nuestra piadosa manera de vivir. Bien, en la Biblia encontramos numerosos pasajes que nos hablan de la piedad. El diccionario nos dice que es un sentimiento de compasión, de manera que los cristianos deben cultivar ese sentimiento de compasión hacia los demás y aún hacia los que hayan errado. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Con espíritu de mansedumbre. Y dice la tercera parte de nuestro mensaje en esta mañana que debe esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Hermanos queridos, ¿cuántos estamos completamente convencidos de que el día del Señor se acerca? De que ya falta menos, ¿verdad? Nos estamos acercando al desenlace final de la aparición gloriosa de nuestro amado Salvador Jesús. ¿Qué debemos hacer? Dice el apóstol Pedro: esperando, pero también apresurándonos. ¿Cómo se realiza una espera? Por ejemplo, todos los años, mis nietecitos que viven en otro estado, ellos hacen planes juntamente con sus padres de venir a pasar parte de sus vacaciones de verano aquí en nuestro hogar. Mi esposa y su servidor comenzamos a hacer preparativos y para que ellos cuando lleguen acá pues pasen unas feliz vacaciones, y entonces desconectados completamente de las asignaciones de la escuela, y ellos puedan sentirse felices acá con nosotros. Ahora el apóstol nos dice claramente que los creyentes cristianos deben esperar al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que muy pronto volverá como lo prometió. ¿Qué preparativos estamos haciendo para recibirle? ¿Qué preparativos estás haciendo tú, querido hermano y amigo, familiar, para ese glorioso encuentro con nuestro amado Salvador Jesús? Esperar, dice el apóstol Pedro. Este término indica que debemos permanecer alertas, no ser descuidados en el estudio de la palabra, ni mucho menos dejarnos arrastrar por los afanes de esta vida. El término esperar conlleva a la acción de despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, y como dice el apóstol en Hebreos 12:1, correr con paciencia la carrera que se nos es puesta por delante, colocando nuestros ojos fijos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación.
Y continuamos diciendo aquí, apresurándonos. Así concluye el mensaje de esta mañana. El mensaje para todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos aquellos que nos están escuchando. Dice el apóstol Pedro que debemos de apresurarnos para la venida del gran día de Dios. Los últimos acontecimientos que están ocurriendo sobre la tierra nos están enviando un claro mensaje de que la venida del Hijo de Dios es inminente. No debemos de andar con pasos lentos. ¿Cómo podemos entender esto? Aquí te comparto una lista de aspectos esenciales que debemos tener muy en cuenta. Cultivar un espíritu de perdón hacia los que nos han ofendido. La sierva inspirada nos dice en el libro Discurso Maestro de Jesucristo que aquellos que no están dispuestos a perdonar a las personas que le han ofendido están obstruyendo el conducto por el cual el perdón celestial llega a ellos. Es importante el perdón y Jesús en la oración modelo lo dejó bien especificado: y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, también debemos estimularnos al amor. Número 2, en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 14, dice así la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que se arrepiente y abandona su pecado, dice el apóstol Juan, Primera de Juan 2:1, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9 también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ahora el tercer paso sería la obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice allí el apóstol Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Querido hermano, ven a Jesús. Te invito a ir a Él llevando tus cargas, todos tus pecados. Ven a Jesús tal como estás. Ven a Jesús tal como tú eres. Refúgiate en Él. La promesa es: todo el que invocare su nombre será salvo. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana. Que te ayude a ti y me ayude a mí, para que podamos vivir vidas santas, vidas apartadas de este mundo, dedicadas a Dios, esperando y apresurándonos para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana. Ahora quiero invitarte a cantar juntos el himno número 45 del Himnario Nuevo Adventista: Después, Señor. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida.
Bien, amados hermanos, gracias por habernos acompañado. Muchas bendiciones para ti en este día, para toda tu familia, tus seres queridos. Y recuerda, puedes sintonizarnos en youtube.com Adventistas Georgia Norte. Ese será el link que tú puedes fácilmente encontrarlos cada sábado durante toda la semana. Estos programas estarán allí guardados, colgados en YouTube, y usted podrá tener fácil acceso para escucharlo cada vez que usted lo desee. Y compartirlo también, compártelo con tus amigos y tus hermanos en todas las iglesias del mundo. Ahora oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra con la iglesia acá en nuestro distrito de Dalton, de Calhoun, Adderville, Caresville, Georgia, y también con muchos hermanos que se han conectado con esta red en cualquier parte del mundo. Que tu bendición les alcance, que cada día nos preparemos, que no solamente te esperemos, sino que nos apresuremos para ese día glorioso, cuando vengas en gloria y majestad, poder estar preparados, listos para darte la bienvenida e ir a morar contigo por toda la eternidad. En los méritos de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.